Bueno, para responder a la pregunta planteada al final del video anterior, vamos a tener que estudiar lo que se conoce como paseo o caminata aleatoria. Entonces, como habíamos mencionado, los polímeros son cadenas bastante largas de diferentes monómeros, ¿no? De unidades estructurales. ¿Y cómo se ven estas cadenas? Pues se ven algo así como en la imagen, ¿no? Estas cadenas, estos polímeros, eh, es casi imposible que estén ordenadas, que tengan un orden completamente recto o un orden continuo, o que estén en una forma cristalina, ¿no? Que tengan un orden de largo alcance. Generalmente podemos encontrarlos como en la imagen que podemos observar aquí, o pueden estar comprimidos completamente, pueden estar un poco separados, pero siempre tienen este desorden, ¿no? Y justamente esto es lo que trataremos de explicar ahora. ¿Cómo podemos nosotros entender o explicar este desorden para poder comprender la estructura de los polímeros? Entonces, ¿cómo describimos la extensión de esta cadena, no? ¿Cómo describimos si esta cadena estará dispersa o va a colapsar completamente entre sí? Y pues bueno, esto depende muchísimo también del medio ambiente en el que se encuentre, ¿no? Del lugar en el que se encuentre. Por ejemplo, si tenemos un polímero en un solvente específico, cómo se comporta ese solvente o en ese solvente dirá hasta dónde se extiende la cadena, ¿no? De este polímero. Nos dirá hasta dónde en el espacio podrá extenderse. Entonces esto dependerá en gran medida de la interacción de este polímero con un solvente. Pero la idea principal que intentamos ahora mencionar es que queremos cuantificar qué tan lejos en el espacio se expande esta cadena. Y para hacer esto usaremos un modelo que se conoce como paseo aleatorio o como caminata aleatoria, ¿no? Este modelo de caminata aleatoria simplemente describe un conjunto de pasos que toma cada monómero. Entonces, por ejemplo, en la imagen aquí en particular se muestra una cadena muy larga y cada componente individual de esta cadena es un solo monómero. Entonces, con este modelo vamos a tratar de cuantificar cómo se comporta esta cadena del polímero en el espacio. Quizá ya estén familiarizados con este modelo de caminata aleatoria, por ejemplo, del movimiento browniano. Si pensamos en el movimiento browniano o cómo se mueven las partículas en diferentes líquidos, ahí usamos este modelo de caminata aleatoria, ¿no? Así que de una forma similar a la que describimos, por ejemplo, la difusión de los átomos o este tipo de fenómenos, eh, vamos a utilizarla eh, para usar este modelo en lo que se conoce primero el enrejado aleatorio del modelo del paseo, ¿no? Enrejado o de celosia también, como se lo conoce, en el que cada unidad de monómero va dando un paso, ¿ok? Cada unidad va dando un paso. Entonces, es decir, yo tengo aquí una flecha, tengo una unidad de monómero, ¿ok? Que iría de 1 a 2, ¿ok? Tengo mi primer paso. Entonces este va desde la posición final, desde la posición inicial hasta la posición final del monómero, ¿no? Y el enrejado de este modelo de caminata al azar supondría que cada una de estas unidades de monómero está realizando unos pasos específicos en esta celosia, ¿no? Entonces este sería un ejemplo de una estructura específica donde de nuevo, la longitud de la celosia y el ángulo de la celosia de cada flecha va a ser igual, va a estar fijo. Entonces diríamos que el siguiente iría así, hasta el punto 3, tendría de la siguiente manera hasta el punto 4, donde la longitud de cada uno de estos van a ser fijos, ¿ok? Todas estas longitudes serán fijas y también los ángulos que tengo aquí, ¿no? En este caso de 90 grados, igual aquí tengo un ángulo de 90 grados, también será fijo, ¿no? Entonces tengo un ángulo que siempre de 90 grados en este modelo fijo, tengo una longitud que siempre estará fija del mismo tamaño. Entonces, este es el modelo de caminata aleatoria de la celosia, ¿no? Donde la longitud de cada paso y el ángulo son fijos. Y esto explica muy bien, por ejemplo, la difusión dentro de un material.
cuando se asume que cada paso tiene una longitud muy definida y un ángulo muy definido. Por otro lado, los polímeros no existe necesariamente este ángulo fijo, ¿no? El ángulo no es necesariamente fijo entre los monómeros, como lo habíamos dicho, puede estar contraído, puede ser como muchos fideos en una olla, ¿no? Cómo se mezcla. Entonces, si tengo una unidad de un monómero, no existe ninguna razón para creer que el próximo monómero estará a un ángulo de 90 grados con respecto a ese primer paso. Entonces aquí se desarrolla algo que se llama el modelo de ángulo variable de caminata aleatoria. ¿Ok? Entonces este ángulo variable de caminata aleatoria, asumimos que cada paso es de la misma longitud, que llamaremos L. Entonces vamos a tener igual un paso con una longitud L. ¿Ok? Eso se mantendrá igual, ¿no es cierto? Pero la siguiente unidad de monómero va a tener la misma longitud L, pero puede tener cualquier ángulo con respecto al primero. Puede tener cualquier ángulo con respecto al primero. Igual tendrá una longitud L. Puedo tener aquí otro. Una longitud L. ¿Ok? Tendrán la misma longitud, o sea, tendrán el mismo largo, pero el ángulo en este caso va a ser distinto. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, como yo lo menciono, la longitud es fija, pero el ángulo es aleatorio. Y esto sería un muy buen ejemplo de una caminata aleatoria aplicado para los polímeros, ¿no? Lo que llamamos como el modelo de ángulo variable de caminata aleatoria. Entonces, simplemente estamos intentando entender si hay un número significativo de estos pasos, ¿ok? Porque queremos saber cómo se va a extender esta cadena, ¿no? En el espacio en el que se va a extender esta cadena, ¿no? Entonces, si asumimos que cada paso es idéntico y el ángulo entre cada paso es aleatorio, entonces al final terminaremos con una cadena de polímeros que se ve como la imagen, ¿no? Entonces, aquí estamos tratando de comprender qué tan lejos se extiende esta cadena en el espacio. Y hay una forma de cuantificar esto. Una forma es intentar entender cuál es la distancia desde el principio hasta el final de una cadena. Así que, solo para definir un par de cosas, tenemos que decir que comenzaremos desde una posición 1. Voy a colocarlo aquí, que sería desde aquí. Mi posición 1, ¿no es cierto? Comenzaré desde una posición 1. Así que ese es mi comienzo de la cadena de polímeros. Y estoy dando varios pasos, ¿no es cierto? Yo tendría, por ejemplo, aquí el primer paso, que sería mi vector R1, ¿no es cierto? De aquí tendría un siguiente paso, que sería mi vector R2. Tendría mi siguiente paso, que tendría mi vector R3, ¿no es cierto? O tendría otro paso para acá, que sería mi vector R4, ¿verdad? Y así hasta llegar al final, ¿no es cierto? Entonces, eh, como digo, no hay razón para que el ángulo entre los vectores individuales sea fijo, ¿no? Aquí tenemos que los ángulos son aleatorios. Entonces, al final de este caso particular, yo supongo que esta cadena de polímeros está compuesta, digamos en este ejemplo, está compuesta de 4 unidades de monómeros, ¿no? Pero básicamente lo que estamos tratando de entender es cuál es la distancia entre un punto al otro punto con este modelo, ¿no? Desde la posición final hasta la posición, desde la posición inicial hasta la posición final, ¿no es cierto? Entonces, en un ejemplo más grande, nuestro punto de partida sería aquí y nuestra posición final estaría aquí. Y estamos intentando comprender cuál sería este espacio. Entonces, si yo quiero calcular cuál va a ser la distancia, o estoy tratando de entender eh, si se tienen muchos de estos polímeros, cuál sería la distancia en promedio. Entonces, para calcular cuál es la longitud de estas cadenas, para varias cadenas de polímeros,
definiríamos a esto como la suma de vectores individuales, ¿no? Donde yo voy desde 1 a n, lo colocaría de la siguiente manera, ¿no es cierto? Que mi probabilidad, ¿no? O mi promedio de la largo de esta cadena sería la suma, ¿no es cierto? Donde yo voy de i igual 1 hasta n, número de monómeros, ¿no es cierto? De la suma de todos estos vectores individuales, ¿no es cierto? Entonces sería de la suma de todos estos vectores individuales que acabo de mencionar. Y también asumiendo que el módulo del vector o la longitud del vector es igual a L, ¿no? Que es fija. Entonces, así nosotros intentamos calcular si tenemos muchos, bastantes de estos polímeros y cuál sería el número aquí promedio de Rn, ¿no? ¿Cuál sería la distancia promedio desde el inicio hasta el final? Entonces, si el ángulo entre cada paso es aleatorio, luego, al final, el número promedio de estos vectores, cuando los sumamos, va a ser 0. Entonces, esto significa que simplemente este número que habíamos colocado, Rn, al final esta suma va a ser 0. ¿Ok? Entonces, esto no es un buen número para describir un polímero, porque yo no me espero un 0, ¿no? Si quiero describir la extensión de este polímero, ¿no? Entonces, no es un buen número para describirlo. Entonces, aquí tenemos que presentar algo que se llama la media cuadrática, ¿no? Que es la raíz cuadrada media. Y simplemente se describe como la raíz cuadrada de este promedio Rn, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado. O sea, yo puedo escribirlo de la siguiente manera, que esto es igual a la raíz cuadrada de Rn elevado al cuadrado, lo que es igual a la raíz cuadrada de Rn por Rn. Y este número ya es diferente de 0. ¿Ok? Este número ya no es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, este R es proporcional más o menos al espacio, ¿no? Está relacionado con la extensión de la cadena en sí. Y podemos demostrar que este número nos puede decir más o menos de una forma proporcional el radio de la esfera que está haciendo mi polímero. Sería de esta esfera así, como pueden ver. Este número me puede decir más o menos el radio de esta esfera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos tratando de calcular? Este número en particular lo que hace es que relaciona la esfera del polímero, ¿no? La esfera en la que podemos encerrar a nuestro polímero, ¿no? A esta cadena de polímero y nos dice la cantidad en el espacio que está ocupando este polímero, ¿no? Entonces, este número que se acaba de definir nos puede decir qué tan grande es el espacio que está usando el polímero, ¿no? Y con esto intentaremos calcular qué tan grande es ese espacio dependiendo del número de unidades de monómeros que tiene este polímero. Bueno, ahora hagamos algo de matemáticas. ¿Ok? Entonces, digamos que tenemos nuestro valor, ¿no? Sub 0 al cuadrado. Y dijimos que esto era igual a Rn, donde n es el número de monómeros, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado. Dijimos también que esto no era más que Rn por R sub n, ¿verdad? Entonces podemos describir esto también como la sumatoria, ¿no es cierto? La sumatoria de i desde 1 hasta n, número de monómeros, de n sub i, punto, la sumatoria sería exactamente lo mismo, pero voy a poner j para diferenciarlos, ¿no? De j
sub 1 para diferenciar los términos, porque de ahí son exactamente lo mismo. N de R sub J. ¿Ok? Ahora yo puedo reescribir esto como la sumatoria, ¿no es cierto? Desde I que va desde 1, I que va desde 1 hasta N de N cuadrado sub I más la sumatoria de I diferente de J, ¿no? De las que sean diferentes de J, de N, de lo que va del producto punto de R I con R J, ¿no es cierto? Ahora, si yo me fijo bien en esto, nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto?, que R es igual a L, ¿no es cierto? Entonces yo aquí tendría el número de monómeros por la longitud al cuadrado, más en mi segundo término, yo tendría dos veces el número de monómeros por la longitud al cuadrado por la sumatoria de I, que iría igual a J hasta N de el coseno de teta y J, ¿no es cierto? Aquí no se ha hecho nada en especial. Si se fijan, lo único que se hizo en este término es reescribir este producto punto, nada más, ¿verdad? Y si nos fijamos aquí, yo tengo el coseno de teta, pero tengo muchísimos ángulos, ¿no es cierto? Muchísimos ángulos, porque tengo una cadena súper larga. Y si yo me fijo en la gráfica del coseno, yo veo que todos estos tienden a cero, ¿no es cierto? Todos los valores donde se encuentren estos van a tender a cero, ¿verdad? Entonces yo digo que esto de aquí tiende a cero. Ok, entonces esto me queda igual a NL cuadrado. Entonces yo puedo decir que R o es igual a la raíz de R n al cuadrado, o también puedo representarlo como la raíz de n por L, lo que es lo mismo que decir de n a la 1/2 de L. ¿Ok? Entonces, esto es algo que me interesa, ¿no? Yo a partir de este número de aquí encontré esto y me interesa tener este valor porque yo aquí tengo el número de monómeros, es decir, conociendo el número de monómeros, yo puedo conocer el tamaño de mi esfera, ¿no es cierto? Si yo conozco el número de monómeros, puedo conocer el tamaño de mi esfera. Y una cosa interesante de representarlo así es que con este medio yo tengo un factor de escalada, ¿ok? Yo tengo un factor de escalada. Ahora, ¿cuál es la necesidad? Vamos a intentar comprender cuál es la consecuencia de esto que acabamos de demostrar. Y esto simplemente significa que tengo un polímero y este polímero tiene cierta longitud. Yo sé cuál será el espacio que este polímero va a ocupar si yo conozco el número de unidades, ¿no es cierto? Y yo puedo calcular aproximadamente cuál es el tamaño de esta esfera. Y así yo sé que, por ejemplo, tener 1000 unidades de un monómero en una cadena de un polímero, si yo sé esto, ya digo, tengo 1000 monómeros, entonces yo ya sé cuál va a ser el tamaño de este polímero, ¿no? En sí. Y puedo calcular qué tan grande será la cadena del polímero en el espacio. Y si yo hago un análisis muy rápido de lo que esto significa, por ejemplo, si yo calculo cuál es el volumen que ocupa el polímero, solo una línea de mi polímero, yo puedo decir, bueno, mi polímero tendrá un volumen, voy a escribir, ¿ya? Una línea de mi polímero, voy a poner V sublínea, va a tener un volumen aproximadamente a R cubo, lo que va a ser aproximado a N elevado a la 3 medios, ¿no es cierto? Y luego, si yo quiero calcular el volumen que todo el polímero realmente ocupa, o sea, que toda la cadena ocupa, ¿no? Si yo extiendo todo esto, todo el volumen de la propia cadena, en este caso yo tendría que el volumen, voy a poner de mi cadena, solo le voy a poner de mi cadena, va a ser más o menos aproximado a n.
Y si yo divido estos dos términos, el volumen de una línea de mi polímero dividido para el volumen de toda mi cadena, voy a tener que esto es aproximado a n a la 1 medio, ¿no? Que tengo otra vez ahí mi factor de escalabilidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que esto significa es que si piensas en un polímero en sí, en realidad este necesita un espacio más grande que el volumen de la propia cadena. O sea, necesito más espacio, que esto significa que las diferentes cadenas de un polímero, si yo tengo muchas, están muy conectadas entre sí también. O sea, yo tengo la unión de monómeros formando una cadena y hay varias cadenas que están desordenadas y conectadas ahí. ¿Ok? Se puede pensar en esto, como lo había mencionado ya, como un plato de pasta, como un plato de espaguetis. Así que todos están muy bien conectados, ¿no? Y la razón de eso es que cuando se enrolla, ocupan una cantidad de espacio significativamente mayor que el volumen o el espacio de la propia cadena. Ahora, nuevamente, entonces yo puedo predecir qué tan conectados están, qué tan conectados será, cuál es el volumen, qué espacio ocupará, dependiendo del tamaño o el número de unidades de monómeros que yo tenga, ¿no? Lo que significa es que si yo tengo una cadena en el polímero, tengo las cadenas de polímeros, estas van a estar muy conectadas, ¿no? Y con esto incluso yo puedo predecir, por ejemplo, cuál es la viscosidad de un material, dependiendo del número de unidades. Si yo conozco el número de monómeros que tiene una cadena, puedo predecir muchísimas cosas.